Hola, hoy vamos a darle una vuelta a esta exploración de la lección 140 de Un curso de milagros. La salvación es lo único que cura. Sí, una exploración que usa de manera interesante el contraste entre remedios muy del mundo, como esto del marihuanol para los golpes de box, y la idea de curación mental del curso. Exacto. Y bueno, entrando ya en materia, el primer punto que salta a la vista es que la pieza tarda un poquito en llegar al meollo de la lección 140. Sí, siento que pierde la oportunidad de enganchar desde el principio con el mensaje central, que es súper potente. Totalmente de acuerdo. Fíjate que se siente como si diera algunos rodeos al inicio. Empezamos con numerología, luego nos vamos al boxeo. Que son ejemplos coloridos, sin duda. Sí, jalan la atención, pero para cuando llegamos a la frase clave, la salvación es lo único que cura, como que ya pasó un tiempo. Y chance, el que venía buscando específicamente la lección 140, pues siente que tarda en arrancar, ¿no? Exacto. Existe ese riesgo, ¿no? De que estos elementos introductorios, aunque interesantes en sí mismos, diluyan un poco el impacto inicial. O que demoren la inmersión en esta idea tan radical que plantea el curso aquí. Que es una idea fuerte por sí sola, ¿no? No necesita tanta preparación, quizá. Claro, a lo mejor se podría reestructurar el arranque, soltar la idea central mucho antes. ¿Cómo te imaginas eso? ¿Empezar directo al grano? Pues sí, algo así. Plantear de entrada la premisa del curso sobre qué es realmente curar. Ok. Algo que ponga las cartas sobre la mesa desde el inicio. Podría ser, por ejemplo, empezar con una pregunta directa, ¿no? Algo como, la lección 140 nos desafía. ¿Y si todos esos remedios que usamos, desde lo más simple a lo más complejo, en realidad no curan nada fundamental? ¡Pum! Eso, de entrada. Y justo después, para que no quede tan abstracto, ahí sí metes el ejemplo personal, pero ya muy enfocado. Claro. Pensemos en usar marihuanol para un golpe boxeando. Alivia, sí, pero ¿es eso curar como lo entiende el curso? Ahí la anécdota ya no es un desvío. Exacto, es una ilustración inmediata del concepto que acabas de lanzar. Le daría mucha más fuerza inicial, creo yo. Totalmente. O si la numerología es importante para quien escribió, buscar cómo conectarla desde el segundo uno con el desafío de la lección. Podría ser algo como, confiamos en números, en causas físicas, pero la lección 140 dice, ojo, la única causa a sanar está en otro nivel. El chiste es que todo lo inicial te empuje hacia la idea central, que no te distraiga, que desde el principio se sienta, estamos hablando de esta lección y su mensaje disruptivo. Sí me gusta esa idea. Y bueno, eso nos lleva a otro punto, que también me parece importante. A ver. Creo que la explicación de conceptos clave como sueño y expiación podría ser más profunda, Ok. para que quede bien claro por qué el curso es tan tajante al descartar los remedios del mundo. Sí, justo eso pensaba. Se mencionan, decimos, el cuerpo es parte de un sueño o la expiación cura de verdad. Pero realmente desmenuzamos qué significa eso en la práctica mental que propone el curso. Exacto. A veces se tocan de manera un poco general, ¿no? Como si diéramos por sentado que ya todos sabemos exacto a qué se refiere el curso con estas ideas tan particulares. Y si no se explica bien esa carnita, digamos, la naturaleza de ese sueño y cómo opera la expiación a nivel de percepción, Pues chance y se queda en algo muy abstracto. o peor, puede sonar hasta invalidante para alguien que está sintiendo un dolor físico muy real. Podrían pensar, claro, fácil decir que es un sueño cuando no te duele a ti. Uf, sí, totalmente. Corremos ese riesgo de que suene simplista o desconectado si no ahondamos. Exacto. Y creo que se podría clarificar qué entiende el curso por sueño, ¿no? Que no es solo dormir por la noche. Claro, es más bien como este estado de percepción errónea en el que vivimos. Basado en la creencia en la separación, en la culpa. En el ataque, la defensa, como soñar despiertos, una realidad de conflicto y limitación que no es la realidad con mayúscula. Y explicar eso, fíjate, cambia todo. Ya no es negar el dolor, No. es reinterpretar su origen. Podríamos decir algo como, ojo, cuando el curso habla de sueño, no niega tu experiencia de dolor. Cuestiona la interpretación que le das. Exacto. La creencia de que la causa es solo física, externa. En lugar de verla como una proyección de un conflicto mental, de una idea de culpa o miedo.
Eso ya le da otra dimensión, ¿no crees? Muchísimo más profunda. Y lo mismo con la expiación. No basta decir, es la respuesta. Hay que intentar explicar el cómo, que no es magia. No es una varita mágica, exacto. Es un proceso mental activo. Es corregir, en tu propia mente, la percepción errónea que causó el sufrimiento. Es elegir ver diferente, elegir la perspectiva del Espíritu Santo, como dice el curso. Y se podría contrastar directo con el remedio mundano. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, mientras el marihuanol actúa sobre el dolor físico que percibimos en el cuerpo, dentro de este sueño de separación. La expiación actúa sobre la causa. Exacto. La creencia errónea en la mente que proyecta ese cuerpo vulnerable y ese dolor. La expiación deshace la idea de ataque en su origen, al recordarnos nuestra invulnerabilidad como espíritus. ¡Wow! Y eso es clave. Deshacer la idea de ataque. No es que el moretón desaparezca al instante. Aunque el curso no descarta milagros. Claro, no los descarta, pero el punto principal es que la experiencia mental cambia radicalmente. Dejas de identificarte con el cuerpo doliente como tu realidad última. Aceptas la expiación para recordar quién eres. Podríamos añadir, la expiación te ayuda a ver el golpe, el dolor, el remedio, como partes de una historia de ataque y defensa que ya no tienes por qué creer. Es un cambio de percepción que trae paz, pase lo que pase con el síntoma físico inmediato. Eso le daría una profundidad enorme a la explicación. Sí, pasaría de ser una afirmación dogmática a una invitación a un proceso mental comprensible y aplicable. Ya no es, esto es un sueño, aguántate, sino, esta experiencia dolorosa tiene una raíz mental que puede sanar con un cambio de percepción llamado expiación. Mucho más útil, más esperanzador. Totalmente. Y fíjate cómo esto conecta con el tercer punto que mencionabas. Que me gustaría que platicáramos. Las anécdotas personales. Exacto. Son oro puro para conectar para que la gente diga, claro, entiendo. Pero justo por ser tan vívidas. A veces podrían, digamos, pulirse un poquito más. Sí, para asegurar que siempre funcionen como puentes claros y directos hacia la enseñanza abstracta del curso. Sin riesgo de que nos quedemos más tiempo del necesario en la anécdota misma. Exacto. Son un recurso genial. Hacen el material súper relatable. Pero si en la anécdota del boxeo nos metemos a detallar quién peleó contra quién, ¿O cómo fue el round? chance y perdemos a alguien que no le interesa el box. O peor, desviamos la atención del punto central de la lección 140. Corremos el riesgo de que la anécdota se vuelva más protagonista que la lección por un momento. Es como si la historia personal, por ser tan colorida, pudiera eclipsar el concepto abstracto que intenta iluminar. La idea sería calibrarlas. Mantener esa fuerza personal, esa conexión, pero asegurándonos de que cada detalle esté ahí por una razón específica. Para servir directamente a la comprensión de la lección. ¿Y cómo se vería eso en la práctica? Con el ejemplo del golpe. Recuerdo perfecto la sensación después de un golpe fuerte entrenando. El dolor, el moretón y el impulso automático de buscar algo, a veces era marihuanol, para quitar ese dolor ya. Esa reacción tan visceral me hizo preguntarme después, ya con el curso, ¿esto es realmente curar? O solo estoy parchando una grieta en una ilusión, sin cuestionar la pared entera. Buenísimo. ¿Ves? Es súper personal. Conecta con una experiencia universal, dolor, buscar alivio, pero no se pierde. Y lo más importante, termina con una pregunta que te lanza directo a la lección 140. Desde ahí, la transición a la explicación del curso sobre curación mental versus alivio sintomático es natural, casi obligada. Curación real. A ver, ¿cómo? Diciendo algo como, en ese momento del golpe, yo no pedía entender por qué creía en el ataque o en la vulnerabilidad. Yo pedía que se me quitara el dolor. ¿Qué es lo que hacen los remedios del mundo? Exacto. Y entonces, la lección 140 nos invita a pedir algo distinto, más profundo. La salvación, la corrección de la percepción que nos libera del concepto mismo de ataque y dolor. Así la anécdota no solo conecta, sino que activamente enseña o prepara el terreno para la enseñanza. Se vuelve una herramienta pedagógica súper afilada. Pulir esas joyas personales para que brillen justo hacia donde queremos. Iluminar las ideas del curso. Es un equilibrio fino, sí, pero creo que refinar ese aspecto le daría todavía más impacto a la exploración. Totalmente de acuerdo. Es encontrar ese punto dulce donde la experiencia personal y la enseñanza abstracta se potencian. Sin que una opaque a la otra. Usar la vida misma como el pizarrón perfecto. ¿Así es? Bueno,
Pues haciendo un recuento rápido de lo que platicamos, Venga. vimos 3 áreas principales para darle más fuerza a esta exploración. Primero, ajustar el arranque, más rápido al corazón de la lección 140, usando las anécdotas iniciales como trampolín directo. Segundo, darle más carnita a la explicación de sueño y expiación, que se entienda bien por qué el curso dice lo que dice sobre los remedios mundanos. Y tercero, pulir las anécdotas personales, que sigan siendo conectadoras, pero siempre como puentes eficientes hacia las ideas del curso, sin desvíos. Exacto. Son solo perspectivas, ideas para darle una vuelta más a cómo presentamos este material tan rico. La intención es siempre la misma: claridad y potencia en el mensaje. Ojalá estas reflexiones sirvan. Y claro, si decidas retrabajar algo con base en esto, nos encantaría volver a echarle un ojo juntos. Siempre es un agasajo ver cómo evolucionan estas exploraciones. Totalmente.